populismo. Sí, que Esteban se tuvo que interrumpir, sí. Sí, miren, ponen como en el tablero tres ejemplos bien interesantes. Uribe, Petro, Milei, que era dentro de lo que estábamos hablando cuando se me cayó la llamada. Voy a abordar rápidamente como un enfoque frente a cada uno de ellos. Lo que hace Milei, pues era lo que les decía, establecer un canal directo con la gente. El populismo vive, se alimenta, solamente puede existir a partir de la generación de emociones y de emociones, por llamarlo así, extremas en las personas. Es un poco lo que quienes han estudiado el populismo describen como el empty heart of populism, el corazón vacío del populismo. El populismo es una carcasa. El populismo es una caparazón que puede ser llenada con lo que sea. Entonces el populismo es sobre todo formas más que contenido. Y de ahí la explicación a la pregunta de por qué hay líderes populistas de izquierda, por qué hay líderes populistas de derecha, por qué hay líderes populistas liberales, líderes populistas conservadores, porque al ser una caparazón se le da el contenido ideológico que quiera. Entonces el populismo es sobre todo eso. Y ahí pues encaja perfectamente Milei con sus formas que le apuntan a estar siempre en la opinión pública, a generar emociones pues como muy extremas frente a eso. Con lo que me decías, Gustavo, del cambio climático, pues por supuesto, ese es, digamos, como Petro ha revestido su discurso. Yo les confieso, yo escuché el primer discurso de Petro en Naciones Unidas y yo dije, hombre, esta es una cosa interesante. Me opuse pues tremendamente a Petro en la campaña. Yo nunca había escrito unas columnas tan duras como las que escribí denunciando las alianzas con Quintero, con paramilitares, en fin, pues con lo que vimos en la campaña. Nunca había escrito columnas tan duras como las que escribí en esa campaña, pero le escuché el primer discurso al hombre en la ONU y yo dije, esta es una vaina, si aquí van a enrutar los esfuerzos, los recursos, la estrategia, es una cosa importante, que era prácticamente decir, pagamos la deuda externa cuidando el Amazonas y vamos a cambiar el enfoque frente a las drogas. Esa es como la idea fundamental. Y yo dije, pues pucha, aquí hay una cosa importante. Bueno, vimos que quedó en puro discurso, como la mayoría de cosas en el gobierno Petro, que son como globitos que él va soltando y uno no sabe dónde caen o si algún día van a caer. Entonces, escuchaba en estos días una conferencia bien interesante de una persona a la que yo admiro mucho, Federico Botero, el director de Biosuroeste, que es una apuesta súper importante, una alianza de un montón de instituciones en el suroeste antioqueño. Y el hombre decía, vea, por supuesto el cambio climático es una realidad, por supuesto la pérdida masiva de biodiversidad es gravísima para el planeta, pero si nosotros nos quedamos hablando del problema, que es un poco lo que hace Petro, no vamos a llegar a ningún lado. Cambiemos el enfoque, hablemos de desarrollo regenerativo, de culturas regenerativas. Y hacia allá es donde tenemos que poner la atención del planeta y de la humanidad. No solo, ya no puede ser un discurso solamente de sostenibilidad, o sea, que el balance en la ecuación sea neutro, sino que lo que hagamos aporte, restaure, regenere, y no es difícil. Entonces, me gustó mucho ese enfoque. Y cierro con lo que estábamos conversando frente a Uribe. Miren, yo creo que la democracia liberal y las democracias que hemos construido en Occidente tienen como uno de sus pilares la legalidad, el principio de legalidad. Y en ese sentido, yo creo que cualquier llamado a romper la institucionalidad por vías de hecho, por la violencia, sea a través de las fuerzas militares, sea a través de las guerrillas, que es preocupantísimo cómo se ha recrudecido el conflicto y la fuerza que han tomado los actores ilegales pues, en los últimos años, en los últimos meses, pues eso es sumamente preocupante. Pero yo creo que como democracia tenemos que rechazar cualquier llamado a saltar la institucionalidad, sea este cuento de Petro de la constituyente o sea un llamado a que las fuerzas militares pues se tomen el Estado colombiano por la fuerza. Yo tuve la oportunidad, y cierro con esta anécdota, tuve la oportunidad de trabajar con Iván Marulanda, que fue constituyente en el 91, un señor pues sumamente admirable, uno de los cofundadores del nuevo liberalismo con Galán. Y hay una frase que a mí nunca se me va a olvidar de Iván. Él decía, en el peor momento de nuestra historia, de nuestra democracia, de nuestro Estado, de nuestra institucionalidad, las guerrillas tomándose pueblos, el narcotráfico poniendo bombas todos los días, perdimos personajes extraordinarios como Galán,
como Fidel Castro, pues Maravilla. llevaron a los mejores, se llevaron a los mejores. Estábamos en la crisis más profunda de nuestra institucionalidad y ante esa crisis Colombia respondió con democracia. Cuando en otros países de América Latina, ante esas crisis, la respuesta eran dictaduras, golpes militares, etcétera, Colombia respondió con democracia y se sentó a escribir la Constitución del 91, que eso es una cosa bellísima y extraordinaria. Tenemos una tradición democrática que tiene que salir a flote en este momento. Cuando los populismos empiezan a hacer efervescencia y vemos como esos llamados tan alarmantes, tenemos que responder con democracia, tenemos que cuidar nuestra institucionalidad. Es lo único que nos ha salvado del abismo. Entonces, yo creo que esa es la respuesta, responder con democracia. Y me contaba Iván que cuando se sentaban en la constituyente, él decía, es que estos asientos huelen a pólvora. Aquí donde estamos sentados esto huele a pólvora, porque lo que ha pasado en el país para que estemos sentados aquí es muy grave y es muy doloroso. Entonces, la responsabilidad con la historia y con el país es muy grande. Creo que en esa misma responsabilidad, ante esa misma responsabilidad, estamos abocados hoy en día a cuidar la democracia y a insistir, no a dar un paso en falso, que sería ese pues que está sonando por ahí. Bueno, Esteban, es muy interesante. Hay muchísimas cosas que quisiera discutir contigo. Pero para aclarar una cosa entonces puntual, ¿a ti te parece entonces que las declaraciones de Petro, que si no me equivoco las dio en el discurso de Cali o en el de Cartagena hace unas semanas, cuando estaba hablando del golpe blando y del poder constituyente, y donde pues dio la orden o exhortó a las fuerzas militares a que no atacaran a ningún ciudadano colombiano? ¿Recuerdas ese discurso? Fue creo que hace 2 semanas, ¿cierto? Y a eso es a lo que se está refiriendo Uribe, en parte. ¿Tú piensas que ese tipo de declaraciones, decirle al ejército no ataquen a la población indefensa, es una forma de socavar esa institucionalidad y esa democracia que tú estabas ahorita muy elocuentemente celebrando? Yo creo que está muy buena la pregunta, Gustavo. Yo creo que ahí hay como un juego de palabras que no es coincidencia, o sea, es una estrategia muy bien estructurada discursivamente por ambos interlocutores. El mandato constitucional a las fuerzas militares es digamos, las fuerzas militares se deben a la Constitución y se deben al pueblo. Luego, un llamado también es un principio del derecho internacional humanitario, el principio de distinción, a no vulnerar de ninguna forma a los ciudadanos. Es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. La Constitución lo dice muy claro. La fuerza pública debe cuidar la vida, honra, bienes de la ciudadanía. Esa es la razón de ser de la fuerza pública. Entonces, pues yo creo que se sobreentiende, y hacer énfasis en eso pues nunca va a sobrar. Ahora, de ahí a decir que la fuerza pública no puede enfrentar actores armados, violentos, ilegales, que están socavando la democracia, que están pues, causando un desastre humanitario en el país, hay un trecho muy largo. Y yo creo que... o en un levantamiento popular posible, porque él en ese mismo discurso llamó a rodear físicamente, a salir a las calles, o sea, porque esa es lo que interpretó mucha gente del discurso de Petro, ¿verdad? Que él estaba por un lado asusando a unos movimientos populares y por el otro diciéndole a las Fuerzas Armadas que esos movimientos populares no se podían detener o contrarrestar. Muy, de ahí va con el punto que te estaba tratando de plantear, y es, yo creo que es un juego de palabras y es una estrategia pues deliberada y muy bien estructurada. Bienvenida siempre la manifestación pacífica, y yo creo que el mensaje en el fondo que yo quisiera plantear ahí, o la reflexión que quisiera plantear, es: yo confío en la sensatez del pueblo colombiano y de la democracia colombiana. Ellos están tratando de hacer como una hoguera, a pescar en río revuelto, a revolver el río, y yo confío en la sensatez y en la democracia colombiana, en el sentido de que pues no vamos a comernos ese cuento. Entonces ese llamado de Petro a las calles y a la constituyente, y de Gustavo Bolívar a la constituyente, se quedará en eso, en humo. Y Iván Márquez también salió en un video la semana pasada que... Hágame el favor. ¿Cierto? Eso, claro, eso es preocupante, ¿no? Y las voces de alarma no
no son necesariamente fascistas ni uribistas, ¿verdad? Que ese es otro modus operandi también de un petrismo como beligerante, que no, que un poco sectario, ¿no? Esteban, bueno, como dijiste muchas cosas sobre el populismo muy interesantes, ¿no? Yo, aquí en este mismo canal, hace ya un tiempo tuvimos un debate sobre populismo donde yo, pues, aprendí un poquito sobre las teorías de Ernesto Laclau. No sé si tú lo estás familiarizado, un filósofo argentino que... Claro. Y mi impresión, o que obviamente no soy un experto en Laclau, pero mi impresión era que desde el marxismo, ¿cierto? Se considera que el populismo es bueno solo si es de izquierda, ¿cierto? Pero cuando el populismo viene de la derecha, entonces eso lo llaman fascismo, ¿verdad? Ajá. ¿Tú estás en desacuerdo con esa postura? Completamente, y mira, Gustavo, esa es otra de las características del populismo, lo que los teóricos han llamado la frontera populista, que el petrismo, ese petrismo pues como beligerante, como lo llamaste, lo aplica a rajatabla. La frontera populista fundamentalmente es una línea que divide en el discurso a el líder y el pueblo legítimo, el verdadero pueblo, con el resto de la población, que puede ser, o en algún momento fue el fascismo, en otro ahora pues el uribismo, y el que esté de la frontera hacia el líder populista es el verdadero pueblo y el que tiene la razón. Y el que esté hacia el otro lado, pues es el adversario que debe ser dominado o incluso pues eliminado del debate público. Entonces, en esa frontera populista es que se mueve el discurso. Y mira que una de las autoras que retoma a Laclau, Chantal Mouffe, planteaba en su trabajo pues como icónico, ella lo nombra por un populismo de izquierda, for a left populism, y hace un llamado a eso, a que a través de una estrategia, de unas formas populistas, la izquierda retome el poder en el mundo, en el globo. Es un poco como la teoría que manejan, y pues estoy en absoluto desacuerdo. Más allá, el debate democrático necesita a la izquierda y a la derecha, pero hombre, ¿cuándo será que tenemos una izquierda, una derecha, un centro razonables, que se enmarquen en la institucionalidad, que no busquen pues como ese enfrentamiento en donde el que pierde es la democracia y el debate público? Hay democracias consolidadas que tienen unas discusiones bien profundas y bien interesantes entre la izquierda y la derecha, y nos hemos perdido esas discusiones que son importantes para el Estado, para la economía, por estar en ese campo tan beligerante y tan permeado por el populismo. Sí, me gusta lo que dices ahí. Digamos, hay sectores del izquierdismo a los que el mismo término sentido común les molesta, ¿no? Porque dicen, no, sentido común, ese término se ha utilizado para imponer, qué sé yo, colonialismos, fascismos, no sé qué. Pero la mayoría de personas, pues claro, digamos, tiene sentido común, como tú decías, esa confianza en que el pueblo colombiano, pues el pueblo verdadero, ¿no? No solo los petristas, pues tienen una inteligencia colectiva, una conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, un tema relativo al calentamiento global y a la conservación. El decrecimiento, por ejemplo, una teoría como la del decrecimiento, ¿no? que el gobierno estuvo impulsando fuertemente al comienzo del mandato. ¿Qué te parece eso? Ahí también hay como una trampa discursiva, porque en principio uno dice, claro, el acelerado desarrollo de la economía ha tenido un impacto gravísimo en el planeta, pero hemos visto que el mercado es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para esas transformaciones, sean transformaciones para bien o para mal, gravísimos deterioros. Luego, plantear el decrecimiento en la teoría puede tener algún sentido, pero en la práctica no. El instrumento para volver, y por eso planteaba el concepto de desarrollo regenerativo, el instrumento para volver o para transformar para bien las formas en las que consumimos, las formas en las que nos relacionamos con la naturaleza, puede ser el mercado. A través del mercado podemos hacer cosas muy poderosas, no digo que sea el único, pero sí tiene que ser un actor fundamental, y de ahí la importancia como de enfocar la mirada hacia un desarrollo regenerativo, que todo lo que hagamos en la ecuación le sume al planeta.
Aquí yo vivo en Estados Unidos, Esteban, y ahora estamos a punto de una campaña presidencial que va a ser muy vitriólica, ¿no? Muy amarga. Hay un candidato ese candidato que yo apoyo, que es un independiente que se llama Robert F. Kennedy Jr. Sí. Me parece muy interesante, es muy criticado también, pero en fin, la visión que él tiene, que él ha propuesto, es en oposición a esas ideas de poco sentido común como el decrecimiento, él propone simplemente la conservación, ¿cierto? El conservacionismo, es decir, todos podemos estar, puede que haya gente que crea en el calentamiento global o no, bueno, pero todos estamos de acuerdo en que nuestros hijos, nuestra familia necesitan agua limpia, necesitan bosques para respirar, necesitan comida, pero que sea sostenible, etc. Ese enfoque, digamos, del conservacionismo opuesto a la visión milenarista, como, ¿cierto?, de Armagedón, la palabra que le gusta a Gustavo Petro utilizar, ¿verdad?, de destrucción total y de extinción de la especie. Y eso lo conecto brevemente con lo del populismo, con otra cosa del populismo que decías que me gustó mucho cuando mencionaste a Iván Marulanda, a quien yo además admiro mucho, en particular por su proyecto de legalización de la coca que propuso junto a Feliciano Valencia. Eso me parece muy admirable y me gustaría poder tener tiempo de hablar contigo sobre eso, pero tal vez no tengamos. Y es que el populismo, yo también observo que ofrece o debe ofrecer siempre una mirada catastrofista de la realidad, porque no, el verdadero liberalismo, como tú lo mencionabas y en las anécdotas de Iván Marulanda, ofrece una visión optimista del mundo, es decir, ¿cierto? Fíjense cómo, a pesar de los problemas tan terribles que había en el 91, la sociedad fue capaz de realizar ese gran cambio de manera democrática, ¿cierto? O sea, fíjense que sí se puede, ¿no? Fíjense que como una confianza en el espíritu humano y que podemos sobreponernos a las dificultades, mientras que el líder populista, siento yo, esto lo hace Trump tremendamente bien, es decir, ustedes están en el peor mundo posible, ¿no? Y por lo tanto necesitan que yo venga a rescatarlos de esta catástrofe que se viene, ¿verdad? Y eso termina también en una cosa muy peligrosa que yo observo mucho en los petristas y que era común en los uribistas hace años, y es una identificación con el líder, ¿cierto? Entonces es increíble, ¿no? Por ejemplo, yo en las últimas elecciones siempre voté por Fajardo, ¿verdad? Pero jamás pensaría que soy fajardista, eso ni siquiera existe, un fajardismo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es una persona que es un servidor público, pero no es mi papá, no es el Mesías que me va a salvar y que va a solucionar los problemas por mí, ¿verdad? Y que eso también es parte, pienso yo, del populismo, ¿no? Que llegan estas figuras hipercarismáticas donde lo del corazón vacío que tú decías, ¿no? Yo como no tengo nada en mi corazón, entonces, o en mi cerebro, veo a este super líder y yo simplemente volco todos mis problemas hacia él y que él resuelva y que él me diga lo que tengo que hacer como un papá. Y por eso cuando se critica al papá de uno, pues uno se pone furibundo, ¿no? Uno se pone beligerante. No sé, hablé mucho. No, y mira que haces una descripción esa es otra de las características bien llamativa y presente del populismo. Digamos, la sobresimplificación de los problemas, el llevar esos problemas a un escenario catastrófico en el que se hace necesario un líder como omnipotente que lo resuelva. Eso es una característica presente en todos los líderes populistas. Mira, yo qué pienso, dentro de la narrativa que han construido los regímenes populistas, es necesaria, como te lo decía ahorita, como esa ambivalencia, esa frontera populista en la que se divide esa estrategia discursiva que divide a la sociedad en dos campos homogéneos, el verdadero pueblo que está con el líder y que entiende los problemas y que se va a resolver, y las élites corruptas o como el otro grupo homogéneo corrupto y que niega la individualidad de las personas, de la ciudadanía.
Entonces, mira, yo también he votado por Fajardo en todas las elecciones a las que se ha presentado, pero yo concuerdo con vos en eso, o sea, tenemos visiones y tenemos posiciones muy opuestas. Esa división, esa frontera populista puede ser una división horizontal basada en una escala ideológica, ¿cierto? Entonces, un eje liberal conservador, o puede ser una división vertical basada en una escala socioeconómica. Entonces, dividimos entre ricos y pobres. Entonces, el populismo de izquierda, y esto lo acentúo con un ejemplo, identifica ese pueblo real y tan con las clases obreras explotadas, ese es el verdadero pueblo, y el populismo de derecha lo identifica más como con una nación étnica. Y ahí es donde mira, se vuelve como muy truculento. Entonces, de ahí otra vez que el populismo sean formas y lo que hacen es llenar con el contenido que les sirve esas formas, esa caparazón. Y Sí, en el caso de Medellín, y cierro con esto, es que no me puedo quedar con eso, desde el primer día de campaña, Quintero, que fue el populismo del que salimos hace poco, se propuso enfrentar a la ciudad, trazar la frontera populista, dos bandos, el verdadero pueblo de Medellín, que él denominaba la Medellín del Norte, contra el GEA, que fue el enemigo pues, que se inventó y al cual atribuyó todos los problemas de la ciudad. Entonces, frente a eso estuvimos abocados cuando Medellín fue una ciudad con profundas desigualdades, eso es cierto, con unos retos gigantescos, pero nunca fue una ciudad enfrentada. Medellín nunca se enfrentó como ciudad y este señor se propuso hacerlo. Ahora Medellín le dio una lección de dignidad, de grandeza, de decoro, que pues ya no me extenderé ahí porque tampoco pues me corresponde ni es el objetivo. y bueno, tú ahora estás trabajando para la administración de Fico Gutiérrez, ¿no? Que, bueno, eso es otro tema muy grande que podríamos hablar, ¿cierto? Yo, en lo personal, también soy muy crítico de Fico Gutiérrez. Me parece que también utiliza expedientes populistas. Ahora está en una batalla, pues, para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, bueno, pero eso es otro tema muy grande y tampoco te quiero comprometer ahí. Y no sé, Silvio, qué piensa, con qué deberíamos seguir. Bueno, ahí están las noticias que podríamos comentar y hay muchas reacciones a lo que dijo Uribe y a lo que... Muy bien, quiero celebrar las intervenciones de nuestro invitado Esteban, sobre todo la precisión también teórica con la que nos explica las diferencias entre el populismo de izquierdas, populismo de derechas. Da gusto encontrar estas claridades. Añado que tenemos un caso que habla de este populismo positivo siendo de izquierdas en otra filósofa que se llama Luciana Cadaya, muy activa en la red de X, que se hace llamar a sí misma filósofa latinoamericana, y en su teoría sobre el populismo es populismo positivo porque es de izquierdas, y el otro no debe llamarse populismo, el de derechas recibe otro nombre incluso, porque quiere salvar el concepto, y ahí es donde creo que la filosofía pierde su sentido. La filosofía busca sobre todo hacer preguntas y acuñar conceptos, y cuando tú quieres transformar un concepto únicamente para que sirva a tu ideología, entonces ya no es filosofía, ya es demagogia, ya es sofismo, ya puede ser cualquier otra menos filosofía. Saludamos entonces, además de los oyentes, a los que ya hemos saludado: Armando Orozco, siempre fiel, gracias por estar con nosotros. A Simón Jaramillo, nos dice excelente espacio, muchas gracias, Simón. A John, buenos días, como siempre esperando este espacio para entender muchos aspectos de este país. Hemos llamado Los Caminos de Colombia a este programa. Los caminos de Colombia no son como imaginabas, pero los podemos construir, reconstruir, sembrar de árboles. La democracia es necesariamente populismo, dice Pseudomonte. Me gusta. Bueno, Tú siempre también juvenil. Y demagogia. Eso de discusiones sosegadas es una utopía. bueno, es porque conocemos a Pseudomonte y su postura filosófica, pues es incluso antimodernismo, ¿no? Es Nicolás Gómez Dávila y muy interesante, pero claro, es una crítica a la democracia y directa, ¿no? Que nosotros pues no estamos de acuerdo con eso, pero apreciamos mucho ese punto de vista. Claro. Bueno, yo creo que llegó el momento, saludando a los oyentes, de hablar de liberalismo.
del liberalismo en cuanto tal, Gustavo. Usted me había dicho que le gusta el pensamiento de Esteban, ya nos ha dicho algo sobre Iván Marulanda, sobre que trabajó con él, su pensamiento sobre la Constitución, pero aprovechemos que está pues Esteban para contar a los oyentes o discutir con los oyentes, por ejemplo, cuáles son los retos de ese liberalismo que usted representa, Esteban, y que le gusta, ese de galán, este del nuevo liberalismo, ante el auge de estos otros liberalismos que vienen a tomar la bandera y el nombre y a decir, no, mire, nosotros somos los liberales, ser libertarios es en realidad ser liberal, y también con ahora la nueva discriminación, porque entonces los liberales de toda la vida, los que sí siempre dijeron las banderas sociales son nuestras, mientras los otros callaron, ahora también son vistos como fachos, como de derechas, simplemente porque no están con nosotros. Eso es un tema. ¿Qué opinan nuestros oyentes? Nuestros oyentes, la mayoría de ustedes también son herederos de esa historia entre liberales y conservadores. El rugido del inicio de nuestra historia, ¿no? Que vive hasta nuestros días. Así que los invitamos a escribir sus opiniones, Gustavo, Esteban, ¿qué tienen para bordar? Y para eso los invito a traer las agujas de bordado. No sé si Esteban quiere intervenir ahí o... Sí, yo arranco en esta. Pues a ver, ese es un debate bien interesante, Silvio, Gustavo y quienes están